Comenzamos entonces con la habilidad localizar. Vamos a comenzar con la presentación del texto que utilizaremos para todos los ejemplos del módulo. El texto que vamos a trabajar es un reportaje, es decir, un texto informativo. Aquí activamos los conocimientos previos del género discursivo reportaje. Recordamos, por ejemplo, que es parte del género periodístico, es decir, de los textos que podemos encontrar en un diario, en el periódico, que si bien tiene el mismo propósito comunicativo, por ejemplo, que una noticia, es un texto mucho más extenso, que se caracteriza por tener secciones o subtítulos que nos permiten ordenar una gran cantidad de información, como es el caso de todo lo que se nos cuenta de Pedro Paulet. Acá hay otra sección, acá hay otra sección. Cada una de ellas, viene acompañado con una imagen, con una fotografía, con una descripción de la fotografía. Y tenía una particularidad que lo diferenciaba, por ejemplo, de una noticia que era un texto muy objetivo, y es que en un reportaje el autor, en este caso Boris Miranda, podría traspasar un poquitito esos umbrales de los textos objetivos, informativos objetivos, y presentar su opinión personal o su valoración personal. Por ejemplo, hacia el final del texto, el autor dice que, además de brillante, era un obstinado, entregando un adjetivo calificativo de Pedro Paulet. Este reportaje fue publicado en la BBC Mundo en el año 2016. Ahora sí, vamos a presentar la habilidad localizar información. Según el temario de la PAES en su admisión 2023, la descripción de la habilidad localizar es la siguiente. Esta habilidad implica que quien lee realiza como tarea lectora la discriminación e identificación de información explícita en el texto. En este contexto, cuando hablamos de discriminación, sería dejar fuera información que no corresponde a lo que estamos buscando y reconocer o identificar ese dato, esa información precisa que se solicita. La característica más importante de esta habilidad es que dicha información que se busca está en un orden explícito. En caso de que no sepas qué significa cuando una información está explícita, te dejo la definición de la RAE, en que se dice que explícito significa expresa y claramente. Por lo tanto, cuando hablamos de este nivel es algo que está literal, que aparece letra por letra, que el autor lo enuncia, lo expresa, lo menciona como tal. Por ejemplo, en el texto que estábamos trabajando, yo te podría preguntar en qué libro se inspiró Pedro Paulet para realizar sus investigaciones, y la respuesta estaría en un orden textual, literal, por aquí en un libro de Julio Verne. También te podría preguntar qué oficios, qué profesiones tuvo Pedro Paulet, y la información la encontrarías por aquí, que fue ingeniero, arquitecto, diplomático y escritor. Y también te podríamos preguntar quiénes se interesaron primeramente en los descubrimientos de Pedro Paulet, y la respuesta también la encontrarías textual, serían aquí los nazis. Sigamos leyendo por acá. Esta información puede presentarse de manera literal, ya lo que estábamos diciendo, o también a través de sinónimos. Los sinónimos son dos palabras que tienen el mismo significado. Por lo tanto, en el texto se vería algo más o menos así. Se puede mencionar a Pedro Paulet, se puede hablar del peruano, del padre de la astronáutica o del pionero de la era espacial, y todos los casos se van a estar refiriendo al mismo sujeto. Continúo. La identificación de la información se logra mediante la coincidencia literal o casi literal, vuelve a retomar la misma idea de explícito que estaba por acá, de literal, ¿vale? Lo vuelve a decir por acá, de elementos presentes en la pregunta y en el texto, ¿vale? Entonces, tanto en el enunciado de la pregunta que se nos hace va a aparecer las ideas en un orden literal o casi literal, y también la respuesta o la marca textual en el texto. Ahora, el DEMRE en esta columna de acá nos menciona cuáles son las tareas lectoras que debemos realizar para demostrar que tenemos desarrollada esa primera habilidad de localizar información. En primer lugar, lo demostraremos porque podemos extraer información explícita en el texto. Definitivamente lo vamos a hacer, vamos a encontrar y la vamos a tomar, extraer la información explícita. Y la segunda tarea lectora sería identificar información explícita,
que esté formulada a través de sinónimos y de paráfrasis. La paráfrasis es formular lo mismo pero con palabras diferentes. Por ejemplo, en un fragmento del texto se dice que sus fórmulas y experimentos sirvieron de punto de referencia para los principales diseñadores de la Agencia Espacial Estadounidense NASA y, por ello, el peruano es considerado como el padre de la astronáutica y pionero de la era espacial. Esa misma idea en un orden textual literal podría ser parafraseada, reformulada con palabras distintas, pero significando lo mismo. Yo podría decir, Paulet es considerado el padre de la aeronáutica por sus aportes que sirvieron como base a la NASA. Entonces, en el caso de arriba, la segunda cláusula es que el peruano es considerado el padre, ¿no? Aparece aquí con el conector por ello, como una consecuencia, y en mi reformulación esa idea está primero. Y la idea con la que comienza la cita es la idea que yo puse en segundo lugar. Por lo tanto, para responder correctamente a preguntas de la habilidad localizar, es súper importante que tengas un manejo del texto en un nivel literal, tanto en relación a su estructura como a su contenido. Para ello, yo te recomiendo estar consciente de los mecanismos de cohesión que utilizó el autor para estructurar su texto. Los mecanismos de cohesión son todos los recursos que permiten que el texto tenga cohesión. Y estos recursos pueden ser justamente los sinónimos, las paráfrasis, utilizar un pronombre, hacer una elipsis, es decir, no mencionar al sujeto e ir directamente al predicado. Lo vas a reconocer por el verbo conjugado a la persona gramatical. Y esto se conecta directamente con la idea de que un texto es un tejido, por lo tanto existen un montón de mecanismos que ayudan al autor a seguir una secuencia lógica bien estructurada desde un punto de vista morfosintáctico y que a su vez también tenga sentido, tenga coherencia. Por ejemplo, sabemos que el sujeto temático del texto que leímos es Pedro Paulet, ya que son las ideas que están conectadas en todos los párrafos. Por ejemplo, en el título ya se nos nombra el sujeto con los sinónimos que antes encontramos y a lo largo del texto también lo podemos ir verificando. Pedro Paulet, el peruano, por las que pasó en su Arequipa, Pedro Paulet por acá de nuevo. En la segunda sección también aparece Pedro Paulet como sujeto temático, buscando mecanismos de cohesión que te permitan tener el referente. En el caso de esta sección se sigue manteniendo el sujeto, Paulet, un peruano, el inventor, sostuvo, Paulet por acá. Y en la cuarta sección cambia el sujeto temático, ya que la historia de Paulet termina por acá, ya falleció a los 71 años, pero en esta sección de acá dice que la historia no termina ahí y cambia el sujeto temático a este señor Wernher von Braun, que es quien terminó de realizar los proyectos de Paulet. Aún así, el sujeto temático global del texto, de quien se trata principalmente, sigue siendo Pedro Paulet, aunque esta sección esté dedicada principalmente a Werner. Aquí se menciona, por ejemplo, a Álvaro Mejía y se dice que él es el investigador de su obra y documentalista. Y luego se vuelve a mencionar a Álvaro Mejía por acá cuando se le cita y luego se habla de él como el documentalista. Por lo tanto, sabemos que hay un cambio de referente en algunas secciones del texto, pero su autor, Boris Miranda, se ha encargado de buscar los mecanismos de cohesión que le permitan mantener la lógica del texto y por lo tanto cuando te pregunten sobre la habilidad localizar en el orden literal, va a ser importante que haya seguido estas conexiones.